Buenas noches, compañeras y compañeros. Les saludamos con mucho gusto el día de hoy, como siempre lo decimos, desde la casa de todos nosotros, aquí en la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me acompañan en este conversatorio el maestro Antonio Jiménez Orozco. Él es concejal a nivel nacional. Él forma parte del Consejo Nacional del CENTE. Y estuvimos hace algunos días juntos, maestro, el 17 de mayo en Ciudad de México, recibiendo precisamente la información del pliego nacional, la respuesta al pliego nacional de demanda. Bienvenido, maestro Toño. Muy amable, gracias. También se encuentra conmigo el maestro Luis Humberto Ciordia. Él es el secretario de Vivienda y el día de hoy nos va a acompañar para dar también esta información que sé que es muy importante para todas y todos, porque cuando se habla del aumento salarial y prestacional, pues estamos hablando, maestro Toño, de nuestras familias. Bien. De nuestras familias, no solamente de nosotros, de nuestras familias. Buenas noches, secretario general. Buenas noches, maestro Toño. Gracias. En sus órdenes. Y pues si lo consideran, vamos entrando en materias, el tiempo se nos va a ir muy rápido, son en realidad dos temas que traemos, uno que tiene que ver con la respuesta que tenemos, y como paréntesis he de decirles, compañeras, compañeros, que después del día 15 ha sido común casi todos los años que salgan algunas notas periodísticas o salgan algunos actores queriendo dar información como adelantándose. Nosotros, como directiva, siempre guardamos los tiempos porque tenemos la alta responsabilidad de informar con fundamento, con argumento. Y voy a iniciar dándoles esta información comentando lo siguiente. Desde el mes de noviembre del año 2023, de hecho desde antes empezamos a trabajar nosotros aquí, junto con muchos de ustedes participamos construyendo el Pliego Nacional de Demandas. Lo hicimos a través de formularios, lo hicimos a través de reuniones, lo hicimos a través de los niveles educativos y a nivel nacional fue un ejercicio que pudo concentrar millones de participaciones y consultas. Después de estas consultas se hizo un trabajo técnico de categorización, de organización, de clasificación, porque son demandas de docentes, de directivos, de personal de apoyo, de compañeros homologados, compañeros de educación superior. Y después de todo este ejercicio, pues se elabora la demanda, propiamente el documento de la demanda, y se entrega al gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Y es a partir de la Secretaría de Educación Pública, un documento firmado por la titular actual, que es la maestra Leticia Ramírez Amaya, quien el día 17 de mayo hace la entrega al maestro Alfonso Cepeda Salas, quien es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué se la entrega al maestro Alfonso Cepeda Salas? Porque es el sindicato nacional quien hizo el planteamiento y quien entregó el oficio a la Secretaría de Educación. Y lo comento y lo enfatizo porque, insisto, luego hay actores que salen informando, no tienen una representación sindical. De hecho, ni siquiera conocen nuestro medio educativo. De pronto he visto en algunos canales de estas personas que se dedican a comunicar que no son maestros, que no son maestras y que no saben de nuestro medio. Y que a veces, en vez de informar, desinforman. Por eso, este día, compañeras y compañeros, les vamos a dar una lectura. Yo voy a pedirle al maestro Toño que me ayude con una breve lectura que será como una introducción de este documento. Miren, compañeros, les presento. Este documento son 25 cuartillas. Este es el documento que se le entregó al maestro Alfonso Cepeda Salas. Son 25 cuartillas. Aquí viene el nombre del maestro Alfonso Cepeda.
y les voy a mostrar la penúltima hoja que está firmado por la titular de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, una información en 25 cuartillas no es poca cosa. Y tenemos que apropiarnos de ella, ver detalle a detalle cada uno de estos apartados o numerales. Y muy pronto estaremos, por supuesto, en las zonas escolares y en las regiones llevándoles la información a detalle. Hoy será una introducción y podremos informar de manera muy general al final a través de un comunicado muy breve, pero que servirá como una información que ustedes pueden tener ya desde ahora. Maestro Toño, ¿me hace favor de darle lectura a pues es una introducción, algunos apartados de este oficio que le hicieron llegar al maestro Alfonso Cepeda Salas? Con mucho gusto, maestro, con su permiso. El documento dice de la siguiente forma: Secretaría de Educación Pública, Oficina de la Secretaría, Oficio UR-100, diagonal OC-CEP, diagonal 0070, diagonal 2024. Ciudad de México, a 15 de mayo del 2024. Firma: Maestra Leticia Ramírez Amaya, Secretaría de Educación. Dirigido al maestro Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presente. Derivado de lo anterior, la administración del actual gobierno, encabezada por nuestro ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la firme voluntad y el compromiso de año con año sumar esfuerzos de manera conjunta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que a través de un diálogo cordial y respetuoso se logren acuerdos que permitan elevar las condiciones laborales del personal del sector educativo, lo que sin duda repercutirá en la mejora de la calidad educativa de nuestro país, así como en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. El día de hoy se da respuesta al Pliego Nacional de Demandas 2024, que contiene las principales inquietudes, problemáticas y peticiones de las trabajadoras y trabajadores de la educación en todo el territorio nacional, quienes se lograron reunir derivado de un ejercicio de democracia participativa digno de reconocimiento por la ardua labor que representa. Salarios y prestaciones. 1.1. Se otorga a partir del 1 de enero del presente año un incremento del 4% al sueldo tabular concepto 07 de todas las categorías del catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica, especial e inicial. 1.2. Con el propósito de fortalecer el salario profesional de los docentes de educación básica por disposición del Ejecutivo Federal, en los términos determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se otorga un incremento al sueldo tabular concepto 07 a las categorías del catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica del 0.5% al 2% con efectos al 1 de enero del año en curso. Por otra parte, con el propósito de hacer efectivas las políticas de bienestar implementadas por el Ejecutivo Federal a los docentes de educación básica con categoría de tiempo completo, se les otorga un diferencial de medida de bienestar para alcanzar una remuneración bruta mensual de 16,778 pesos
Entonces, con si efectos tiene al una 1 de enero preescolar, del año tiene en que ganar curso. eso, ¿ah? Si tiene dos, tendría que... 1.3. Adicionalmente, con los mismos efectos señalados en los numerales 1 y 2, con el propósito de reconocer la labor del personal docente de educación básica, se otorga 5% de sueldo tabular al concepto 07, considerando educación especial e inicial y otras modalidades. Es todo. Gracias, maestro Antonio. Estas particularidades que acabamos de escuchar en voz del maestro Antonio nos suman el 11.08% al sueldo tabular 07. Al 07. Se aprecia en lo que el maestro nos leyó. Y ahí te pediría, maestro Ciordia, que abundara sobre el tema donde se establece, aquí dice 16,778 de tiempo completo, que pudieras clarificarnos eso y luego que me ayudaras con la lectura de lo que implica lo del 11.0%. Con todo gusto, maestro. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan y nos ven por las redes, por el canal de YouTube. Cuando se habla de un incremento en este tipo de salario y hace referencia a un tabulador base o piso y hace referencia a una plaza, se hace constar que se refiere a una plaza de jornada. Como todo el mundo recordarán, tenemos compañeros que tienen solamente una plaza de primaria o preescolar, pero hay quienes tienen 2 plazas de preescolar o 2 plazas de primaria. Y en el caso de quienes trabajamos por hora, semana, mes, existe un tabulador de un mínimo de 25 horas semana, mes, que es lo que se considera como una plaza de jornada. Significa que ningún trabajador podrá tener un sueldo menor a 16,778 pesos en bruto al mes. Como no podemos distinguir quién tiene una o quién tiene 2 plazas, entonces si yo tengo una plaza, ganará 16,778. Si tiene 2 plazas, ganará el doble, porque no podemos distinguir quiénes pudieran tener una plaza o 2 y no podríamos diferenciar en el catálogo institucional de puestos el valor de la clave 07. Por lo tanto, todas las personas, sin importar el número de plazas que tenga, siempre y cuando la plaza se considere de jornada, es decir, una plaza de preescolar, primaria o niveles afines, tendrá que tener un sueldo mínimo de 16,778 pesos en percepciones brutas. A esto hay que descontarle los conceptos obligatorios de ley. O sea, eso es en el ejemplo que estás comentando, maestro Ciordia. Una de nuestras compañeras tiene nada más una plaza en preescolar, no podrá ganar menos de 16,700. Es correcto. Pero hay otra compañera que tiene doble plaza. Entonces tendrá que ganar en la plaza matutina no menos de 16,778 pesos y en su plaza vespertina igual. La misma cantidad. Ok. Evidentemente, una persona que tenga doble plaza, a la hora de que se le tabule el impuesto sobre la renta, va a pagar más. tendrá que tener Va a pagar un más. impuesto mayor, porque tiene mayor percepción. Eso es la base, pero lo que acaba de leer el maestro Antonio suma 11.08%. Ese es además de eso. Además de eso, se va a destinar un 6.06% más a prestaciones que ya aparecen en todas las categorías. Por ejemplo, el concepto 38, ayuda para despensa. El concepto 39, el concepto 44, que son prestaciones que recibimos cada quincena y recibirán en el conjunto de estas prestaciones quincenales el equivalente al 6.06% del sueldo base 07. Por eso se considera como un ingreso global al incremento que estamos recibiendo en la respuesta al Pliego Nacional de Demandas. Ya que lo que corresponde en proporción
al concepto sueldo base del 6% es lo que se va a incrementar como una bolsa global subdividida en estas prestaciones, que son 38, 39, 44, SC, que es servicios cocurriculares, y algunos otros más. Sin dejar de lado que también tenemos una prestación anualizada, dividida en 2 exhibiciones, que se llama compensación nacional única, y que el porcentaje de incremento que reciba esta compensación también será impactada a valor del sueldo base tabular, concepto 07. Por lo tanto, a la hora de estar sumando los porcentajes que van directos al sueldo base, que son los que ya comentó nuestro concejal, del 4, del 0.5 al 2, más el 5, nos dan ahí la posibilidad de tener hasta el 11.08%. Mis compañeros y quienes nos están viendo y nos están escuchando seguramente van a coincidir conmigo porque pues yo los atiendo, los veo, los escucho y ellos me dicen, no, maestro Leonel, yo lo quiero saber es exactamente cuánto voy a ganar en pesos y centavos. Luego cuando nosotros hacemos estas explicaciones porcentuales, luego resulta que en ocasiones no queda del todo claro. Me voy a poner en el lugar de mi compañero, quien tiene dudas y lo pregunto así. A ver, entonces, de acuerdo a la información, en el 07 me van a aumentar el 11.08%. Y eso lo voy a ver cada quincena. Es correcto. Lo voy a ver cada vez que me den mi quincena, ahí debo de ver el 11.08% en el 07. Pero no queda ahí. No queda ahí. Estas prestaciones que me estás diciendo también se ven favorecidas por el 11.08%. Algunas de ellas que son las compensaciones que tenemos indexadas a días de salario base. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, en mayo, la gratificación magisterial, que aquí en nuestro estado de Jalisco, los trabajadores docentes recibimos 30 días de sueldo base 07 de cada plaza que tengamos. Ahí va a aumentar. Va a impactarse el 11.08%, no para el año 2023 o 24, sino que ese 11.08% se va a ver reflejado en el 2025 en el concepto GM. Sin embargo, hay que tomar en consideración que no solamente el GM está indexado. Tenemos otros conceptos indexados, por ejemplo, organización escolar. Que también agosto. son 30 días. 30 días también. Y luego tenemos en septiembre para los docentes el XA, el FM, que son conceptos para docentes. Y el XA también se le aplica a los directivos. Va a aumentar 11.08%. Es correcto. Porque eso está indexado en valor de días. Nada más que hay que tomar en cuenta aquí una pequeña observación. Tanto el XA como el FM tienen días a valor específico de una negociación. Por lo tanto, esos particularmente no van a recibir un incremento sustancial a ese concepto. Pero en octubre, que tenemos el pago del concepto FZ, que corresponde a la rezonificación, que en promedio tenemos un equivalente a 28 días de sueldo base, puesto que este concepto es la diferenciación que existe entre los días de aguinaldo y prima vacacional que reciben los trabajadores que estamos cotizando en el tabulador 2 versus los que están en el tabulador 3. La zona económica 3 que le llamamos, correcto. que gana más que los que estamos en zona económica 2. Con este concepto nos compensa. El aguinaldo también va a tener aumento. Igual, porque está basado en días de salario mínimo. ¿Cuánto va a tener de aumento el aguinaldo? 11.08. 11.08. ¿Estamos bien, no, maestro? Vamos bien. Vamos bien. Pero si me permiten hacer un paréntesis, para nosotros los jubilados tenemos alguna preocupación de cuánto también vamos a incrementar. Maestro, danos información. Mire, aquí hay una ventaja para todo aquel trabajador que ya está pensionado. La ley del ISSSTE establece, por acuerdo, que hay 2 posibilidades de incremento en la pensión en el mes de febrero de cada año. Dice que por un lado, si el índice nacional de precios al consumidor es mayor al incremento que tengamos los trabajadores en activo, se les deberá incrementar la pensión en el mismo porcentaje del índice nacional de precios al consumidor, que también es la inflación. Pero también hay una excepción
de que si el incremento salarial de los trabajadores es mayor al índice nacional de precios del consumidor, que ahorita haremos un comentario específico, deberá incrementárseles las pensiones en el mismo porcentaje que se le incrementó al trabajador en activo. Por lo tanto, tendrán que recibir 11.08% en el 2025. Entonces, es claro que a pensionados y jubilados se le va a aplicar este porcentaje, porque está muy por encima de lo que es el índice de inflación. Con excepción de los que ya estamos en el tope y estamos sujetos a las 10 sumas. Sí. Exactamente. Que son los menos, maestro. Sí. Son los menos. O sea, quien ya alcanzó el tope de 10 sumas, que ahorita debe ser 32.572, en uno de los conversatorios nos lo comentaba Mario Ochoa. Quien tiene ya ese tope, hablo de pensionado y jubilado, ya el aumento salarial pues ya no le favorece. Pero si el compañero pensionado gana 15,000, gana 20,000, a él o a ella sí le favorece. Es correcto. Sí, muy amable. Tenemos entonces, ya clarificamos lo que es el aumento salarial del 11.08% al concepto 0.7, que regularmente siempre nuestros compañeros nos están pidiendo y exigiendo, y lo hacen bien, que los aumentos salariales sean más al 0.7. Pero en esta ocasión, como lo hemos hecho en otros años, además del aumento del 11.08, tenemos también aumento en prestaciones. Sí. Ya no a detalle, maestro Ciordia, que sé que conoces muy bien la información, pero nuestros compañeros quieren saber qué porcentaje en prestaciones, y ya sumado, ¿de qué porcentaje total estaríamos hablando? Sí, maestro. En cuanto a las prestaciones genéricas, será un 6.08% para llegar a un 16.16% globalizado. Sin embargo, estamos omitiendo un dato muy importante, maestro. ¿Okay? Hay que recordar que hay muchos trabajadores de la educación que, además de recibir un sueldo bajo concepto 07, forman parte de alguno de los programas de incentivos en la función, empezando por carrera magisterial. Letra A, B, C, va a tener aumento. El 11.08% en su estímulo fijo de carrera magisterial. También tenemos que contemplar a quienes ostentan los conceptos K1 Igual. o 1. Todos los estímulos van a llevar el aumento del 11.08%. Excelente. Y en el caso de los trabajadores que ostentan una categoría directiva, hay que recordar que hay un concepto que se llama, es un concepto que se da a los trabajadores directores que tienen esa categoría, despegue salarial. En secundarias tienen un diferenciales. concepto, en primarias y preescolar es diferente. Perdón, ha sido muy recurrente, si me permite, Ciordia, ha sido muy recurrente. De hecho, hay un grupo de compañeros directores, directoras de primaria, preescolar, que desde hace poco más de 4 años, 5 años, se han acercado a la directiva y año con año están empujando para que realmente se vea un despegue salarial para los directivos. Y durante estos 8 años nosotros hemos acompañado, y en esta ocasión la respuesta al pliego nacional sigue otorgando el 1% como se otorgó el año pasado y como se otorgó en años anteriores. No satisface a un director o a un supervisor que le digamos, ¿sabes qué? La diferencia entre tu sueldo y el de un docente va a ser el 1%. Yo les digo, finalmente como directiva nosotros tampoco estamos de acuerdo, no nos satisface. Cuando hablamos de un despegue real, pues queremos que se note. Claro. Sin embargo, también tendremos que ser claros y no engañarnos. El 16.16 promedio para todos los docentes. Es correcto. Y estamos todavía esperando que se revisen los tabuladores por Secretaría de Hacienda. Es correcto. Y es posible que esto genere todavía un poquito más de aumento. 1% para un director, pues le va a significar casi nada. Pero en este caso ya no tendrá el 16.16%. Sino el 17.16%. Es el 17.06% para un director. Y si sumáramos los últimos 3, 4 años, pues ya la diferencia no sería 1, sino ya serían 4 o hasta 5% más de lo que deberían de estar ganando respecto a un docente. Entonces,
Compañeros directores, directoras, este año, así como el año pasado, es el 1% lo que se está otorgando en la función directiva. Compartimos, y lo sé, no necesito ni siquiera dialogarlo con ustedes, no van a estar de acuerdo, no están de acuerdo nuestros compañeros directivos y nosotros tampoco como directiva seccional, pero tendremos que informar lo que finalmente pues se le entregó como respuesta al maestro Cepeda. Habría que agregar dos fechas importantes. Hay que recordar que la respuesta salarial del Pliego Nacional de Demandas tiene efectos retroactivos en los incrementos salariales y prestacionales con fecha del 1 de enero del año 2024. Con excepción de ese 1% de despegue salarial a directivos que corre a partir del 1 de septiembre de 2024, como tradicionalmente se ha hecho. Como se hizo el año pasado y en los años anteriores. Es correcto. Entonces, con eso podemos identificar que el incremento salarial es totalmente atípico, como lo dijo hace un rato el secretario general. Es un año en donde no habíamos recibido una respuesta de ese porcentaje tan importante, que evidentemente cuando la información se da de primera mano a través de los medios de comunicación, se hace con una concreción que no se debe de difundir a realidad cuál es el porcentaje real, por cuestiones también de datos, por la protección de datos y transparencia. Entonces, cuando se recibe de manera formal la respuesta al Pliego Nacional de Demandas el 15 de mayo, todavía está sujeta a la revisión de tabuladores y esto tiene ajustes casi siempre a la alza. Sí. Entonces, es muy importante, compañeros, que no nos dejemos llevar por los rumores. Esperemos a que cada uno de ustedes, a través de sus representantes sindicales, secretarios generales delegacionales o representantes del centro de trabajo, reciban la información puntual y precisa de cuáles son las cantidades porcentuales que recibirán en cada uno de los conceptos y se darán cuenta que la respuesta no es aquella que se dice en los medios, sino una muy distinta, porque en los medios no se hace referencia, por ejemplo, a los programas de incentivos, no se hace referencia a la compensación nacional única, que tiene un valor sustantivo. Si recordamos, maestro, si me lo permite, esta compensación, la compensación nacional única, tiene como origen en el año 2014, que es cuando surge la negociación nacional única a partir de la reforma educativa que se dio en el año 2013. Y por la firma del Consejo Nacional de Gobernadores con la reunión que hacen a nivel nacional y con la Secretaría de Hacienda, firmaron un acuerdo de automaticidad. Por lo tanto, todas las respuestas federales que recibamos los trabajadores al servicio de la educación, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, serán replicadas de manera automática en todas las 32 entidades federativas, incluyendo obviamente la Ciudad de México. Pues es mucha la información, maestro Toño, maestro Ciordia. Hemos querido dar esta información de manera muy general, a manera de introducción, pero sí con la responsabilidad que tenemos de que ustedes tengan los datos correctos. En los días próximos estaremos, por supuesto, ya informando por zonas, por escuelas, a través de una jornada, como siempre lo hacemos cada año, región por región. Y ahí ya les estaremos dando detalles, no solamente para los docentes. Hoy hablamos de los docentes, pero también tenemos información para los directivos. Y hay compensaciones también diferenciadas dependiendo del nivel educativo en el que te encuentres. Si eres director de secundarias, también tienen algunos conceptos. En el caso de los supervisores, y aprovecho para decir, seguimos en la lucha para exigir que se les dé la plaza adicional complementaria. Es un derecho que se ganó sindicalmente y no vamos a dejar de lado lo que por derecho nos corresponde. Seguimos insistiendo, por supuesto, en eso. Miren, así de rápido, viendo aquí el documento, les digo, son 25 cuartillas, pero para quienes recibieron la medalla Rafael Ramírez, tuvo un incremento de 2,442 pesos. O sea, aparte de lo que ya se les entregó, les van a dar estos 2,400. Para quienes obtuvieron o fueron merecedores de la medalla Ignacio Manuel Altamirano, el aumento es de 3,968 pesos. Adicionales a lo que recibieron. Adicional a lo que recibieron. Entonces, hay bastante información. Lo cerramos, si ustedes me permiten, dándole una lectura a este comunicado
que enseguida, en cuando termine el conversatorio, estamos saliendo de una reunión aquí en la asamblea que tuvimos con el Comité Ejecutivo Seccional y bueno, ahí dimos lectura, aprobamos para que este comunicado se publique una vez que terminemos el conversatorio. Bien, comunicado, respuesta al pliego nacional de demandas. El 17 de mayo del 2024, durante la 58ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue aprobada la respuesta al pliego nacional de demandas 2024. Además, se informó que se encuentra en proceso la aprobación de los tabuladores por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, con certeza comunicamos el avance que se ha logrado hasta este momento, porque las mesas de trabajo continúan. Para los docentes de educación básica, los incrementos aprobados son 16.16% en promedio. De esos 16.16%, el 11.0% va al concepto 07, con sus respectivas repercusiones, como aquí ya se comentó, particularmente los comentarios que hizo el maestro Ciordia. Esto favorece el salario indexado y las demás prestaciones que también aquí se mencionaron suman este 16.16%. Debo de agregar en este comunicado que la inflación registrada en el año 2023 fue del 4.66%. Es decir, el 16.16% está pero muy por encima de lo que tuvimos como inflación. Y también he de decir que este aumento de este año es un aumento que está por encima de todos los aumentos que hemos recibido en los últimos 30 años. En los últimos 30 años. Nos gustaría recibir más, por supuesto, y nos gustaría que nuestras compañeras y compañeros a través de estos aumentos salariales tengan el reconocimiento y sean valorados por el gran esfuerzo que cotidianamente realizan para ellas, ellos y sus familias. Pero esto es lo que hoy estamos informando, compañeras y compañeros. Les reitero, en los días próximos estaremos en una jornada de información para que no solamente esta información que es general, sino ya una información más detallada, donde se incluya personal de apoyo, se incluya las diferentes modalidades, se incluya los directivos en los diferentes niveles educativos y también podamos brindar la información para educación media superior y para educación superior. Entonces, este comunicado lo estaremos nosotros publicando en un rato más. Y antes de despedirme, si me permite, maestro Antonio, maestro Ciordia, quiero mostrar a mis compañeras y compañeros un documento. Y mientras les muestro el documento y se los comparto, voy a pedir que pasen mis compañeros del comité. No sé si ya se terminó la reunión, todavía no se termina, ¿verdad? Pero bueno, que pasen para que sean parte de esta información que les quiero compartir. Hace un año, gracias por estar aquí, Sé que los demás compañeros siguen en la sala de juntas. Hace un año, después de 20 años o más, una directiva de la sección 16, y diría yo que de Jalisco, pero lo voy a dejar en la sección 16. Una directiva, la nuestra, por primera vez en 20 años o más, hicimos visible el calendario escolar. Porque durante 20 años le fueron incorporando cada ciclo escolar días y días y días. Y nosotros como directiva lo dijimos hace un año y lo reiteramos ahora. Nosotros consideramos que el calendario escolar no debe de ser un calendario tan alargado como el que tenemos. Y nuevamente, por oficio, estamos solicitando al secretario de Educación que considere nuestros planteamientos.
hacemos una exposición de varios puntos. Uno de ellos, con mucha claridad, el calendario escolar 2023-2024 dice que son 190 días. Y no es cierto. Cuando nosotros contamos, como se observa, son 9 días en agosto, son 21 en septiembre, y así hasta sumar 212 días laborales. Y además, si uno considera todos estos días y lo que es el receso escolar, sucede que nuestro calendario se compone de 11 meses. Y en la gran mayoría de los países que consultamos, alrededor de 9 meses es lo que comprende un calendario escolar. Además, también en el documento que entregamos al secretario, establecemos o exponemos que en otras regiones del mundo, y comparando los días de vacaciones que se dan, México es uno de los países donde menos días de vacaciones se les da a los trabajadores de la educación. Y como directiva seccional nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros consideramos no solamente el tema de la ola del calor, que sí nos está pegando y nos está pegando fuerte. Nuestro argumento es que nuestros alumnos, cuando están cansados mental y físicamente, ya no aprenden. Y cuando a nuestros alumnos se les obliga a ir a la escuela por tanto tiempo, ya cuando va terminando el ciclo escolar, nuestros alumnos ya se ven cansados, ya están cansados mental y físicamente. Ya el proceso educativo no se da de la misma manera que si les diéramos el espacio que además por derecho tienen. Y ya hablo primero de los alumnos, porque eso es lo que nosotros observamos todos los días en las aulas y en las escuelas. Pero además, con la claridad y el objeto de ser de este sindicato, cuando una maestra, un maestro está cansado mental y físicamente, ya no puede dar resultados o no puede dar los mejores resultados profesionales. Y también eso lo estamos comentando en nuestro documento que firman los dos secretarios generales. El secretario general de la sección 16 y el secretario general de la sección 47. Un servidor y mi amigo Iván Ilis. Les leo textualmente lo que pedimos después de hacer estas exposiciones que acabo ahorita de sintetizar. Nosotros en este documento lo concluimos de esta forma. Por lo anterior, con el propósito de garantizar el servicio educativo, la integridad en la salud física y mental de los alumnos y las condiciones de trabajo básicas y humanas en las que se debe desempeñar las y los trabajadores de la educación en Jalisco, solicitamos remodelación para adecuar las aulas de Jalisco mediante la instalación de aires acondicionados o sistemas similares que ofrezcan condiciones básicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y se proteja a los alumnos y alumnas y a las y los trabajadores de la educación de las altas temperaturas. Se garantice, como segundo punto, se garantice la integridad y la salud de niñas y niños y adolescentes. Además, por supuesto, además de las y los trabajadores de la educación, previendo disposiciones oficiales que eviten ponerlos en riesgo ante las olas de calor. Punto número 3. Ajuste al calendario escolar 2023-2024 para que se concluyan las actividades de los alumnos al 30 de junio del 2024 a efecto de garantizar la integridad y salud de los estudiantes. Punto 4 y último. Se reorganicen las actividades de fin de ciclo escolar para docentes y directivos y se concluya el 5 de julio del 2024 con el propósito de garantizar su integridad física, mental y se ofrezca el descanso necesario para mejorar en el desempeño profesional y brindar resultados educativos en favor de nuestras alumnas y de nuestros alumnos.
Sí sabemos, por supuesto que sabemos que el calendario escolar es un documento oficial que pasa por un proceso legal, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación y que no tiene posibilidades amplias para que en un estado se pueda modificar. Sin embargo, no es una, son 2, son 3, son 4, son 5 y más estados ya, donde los medios de comunicación han dado cuenta de que sí se puede y de que sí están haciendo modificaciones en los estados para garantizar la integridad de nuestros alumnos y para garantizar la integridad y la salud de nuestras compañeras y compañeros. Como directiva seccional, como directiva de la sección 16 del CENTE, lo dijimos hace un año y hoy lo ratificamos. Que nos expliquen por qué un calendario escolar tiene que ser tan largo y que nos den argumentos que nos puedan mostrar que un calendario tan largo favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje y que un calendario tan largo nos puede dar mejores resultados educativos. La experiencia que tenemos nosotros, los que estamos hoy aquí presentes y los que están allá con ustedes en las 18 regiones, donde están ustedes en las 18 regiones del estado, sabemos que un calendario tan amplio no mejora la educación, que un calendario tan ampliado afecta a nuestras maestras y afecta a nuestros maestros. Esperemos una respuesta favorable por parte del secretario de Educación, que es una persona sensible. Él, en los momentos que hemos tocado este tema, él, por supuesto, coincide en mucho de lo que aquí planteamos y espero que encuentre la forma legal y administrativa que permita también en Jalisco mejorar nuestras condiciones generales de trabajo y favorecer a nuestros alumnas y a nuestros alumnos. Y como siempre lo decimos, compañeras y compañeros, que viva el CENTE, que viva la sección 16, que viva Jalisco. Muchas gracias por vernos. Seguimos en la lucha, compañeras y compañeros, porque las luchas y los logros no son de un día. Tenemos que seguir día a día luchando hasta que esto sea posible. Muchas gracias por vernos y muchas gracias por estar aquí a la distancia. Aquí estamos en su casa, aquí desde la sección 16 del CENTE. Les mandamos un abrazo y nuestra solidaridad. Ánimo, compañeras y compañeros. Nos vemos pronto.